la conexión, voy a tener una zona con una rigidez infinita, ¿sí? Miren, voy a tener esto, C1, C2, y aquí la luz. C1, C2 corresponden a las distancias del nudo rígido, ¿no es cierto? Sí, ojo que esta viga, elemento horizontal, es A al infinito y 0, ¿sí? Entonces decimos que aquí, le voy a poner con otro color, aquí A es al infinito y también I es al infinito. Lo mismo acá, A es al infinito y es al infinito. Entonces, miren, el C1 y el C2 corresponde al segmento del elemento que incursiona en la conexión, ¿sí? Que incursiona en la conexión. Entonces, vamos a ubicar los grados de libertad. Esto a manera de ejemplo, ¿no es cierto? Sí, miren, ustedes saben esto, yo tengo aquí en azul los grados de libertad para este elemento, considerando que es axialmente rígido. Eso sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se considera estos valores de C1, C2? ¿Sí? C1, C2, la distancia desde la cara de la columna hasta el eje. ¿Sí? Entonces, obviamente, se supone la parte que incursiona, o sea, la parte de la viga que incursiona en la columna. Entonces, C1, C2, nosotros decimos desde la cara hasta el eje de la columna para el elemento horizontal. ¿Sí? Entonces, rápidamente les describo aquí la matriz de rigidez para este elemento. Lo importante de esto, obviamente, es la consideración del nudo rígido, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben cuándo se tiene una variación en un elemento, pues dónde es justamente que hay que considerar esa variación. Recordarán ustedes que les mencionaba en estructuras 3. Sí, pues justamente desde lo más básico, incluso partiendo de la matriz de flexibilidad y luego calculando la matriz de rigidez. Ahí es donde se considera, ¿no es cierto? Ya luego para adelante, recordarán ustedes, pues en realidad sí, son solo operaciones. Aquí es donde debo tomar en cuenta. Entonces, directamente les escribo yo la matriz de rigidez para este elemento. ¿Sí? Entonces tengo la matriz de 4 por 4 que tiene la siguiente forma, considerando el nudo rígido. Sí, ahí está la matriz.
Entonces, miren, como les digo, lo importante es la consideración de estos nudos rígidos, dos sectores de rigidez infinita, ¿sí? En este caso para el nudo inicial y el nudo final. De la misma forma, miren, para el elemento vertical, ¿cómo sería, no es cierto? Algo similar. Ojo que estamos en el primer modelo, recuerden ustedes. Entonces voy a tener aquí algo similar a esto. C1, L, C2. ¿Sí? Tengo los sectores, ya saben ustedes. Aquí tenemos I al infinito, A al infinito. ¿Sí? Igual arriba. Y al infinito, A al infinito. Y los grados de libertad. Ojo, este elemento es flexible, entonces aquí tengo esto. Tengo también la rotación. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, este elemento, en este caso, tiene 6 grados de libertad, porque es flexible, ¿no es cierto? Recuerden ustedes. Entonces, la matriz para este elemento va a ser una matriz de 6 por 6, que también les voy a escribir aquí. Ojo, si yo voy a, obviamente, hacer este análisis para, miren, para 72 años y 225 años, pues tengo que calcular, como les menciono, es redundante lo que les digo, pero que lo tengan presente, pues tengo que calcular con estas matrices la matriz de rigidez de la estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Ojo, eso nada más. Entonces tengo aquí la matriz, ¿no es cierto? Les voy a escribir, es un poquito larga, pero para que la tengan. Es R Sí, miren, ahí está la matriz. Entonces, tenemos para el caso con nudo rígido. Ojo, ojo, ¿sí? Recuerden que habíamos visto para el caso de la verificación de la filosofía del diseño sismo resistente, en el capítulo de espectros ustedes calcularon el espectro para 72 y 225 años. ¿Se acuerdan? Eso lo hicieron incluso como tarea. Ahora, sí, miren cómo modelo, ¿no es cierto? Yo ya tengo el edificio, tengo los pórticos. ¿Cómo determino la matriz de rigidez de la estructura? Pues hay que considerar
este análisis, ¿no es cierto? Esta modelación. ¿Estamos? Bueno, y ahora pues lo que sería sin nudo rígido, ¿no es cierto? Sí, sin nudo rígido. ¿Sí? Entonces, si nosotros dijimos que para 72 y 225 años debemos cuidar que no se nos dañe la conexión, ahora para el caso de 475 años de periodo de retorno, según la filosofía decimos que la estructura incursiona en el rango no lineal, es decir, la estructura se va a dañar, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que debo lograr? Que justamente mi pórtico pues experimente daño, que dé facilidad al daño, ¿sí? Entonces, obviamente no le voy a poner aquí con nudo rígido, ¿sí? No voy a armar el nudo porque necesito que este nudo tenga lo que nosotros decimos ductilidad, tenga capacidad de deformación, ¿sí? Si yo le pongo muy rígido, entonces no va a poder dañarse, digámoslo así, de forma, eh, de forma fácil, ¿no es cierto? En función de lo que nosotros requerimos. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis para el periodo de 475 años, 475 años, periodo de retorno, ¿sí? Entonces, la estructura tiene que poder ingresar en el rango no lineal. Entonces, ¿cómo sería? Pues otra vez, tengo ahí el elemento horizontal, ¿sí? Elimino los sectores de rigidez infinita que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces tengo el elemento, obviamente el cálculo se hace un poco más sencillo porque ya no considero eso. Los grados de libertad, pues esto no tiene por qué cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con esto podemos escribir la matriz de rigidez. Más sencilla, ¿no? Y para que comparen cuando es con nudo rígido, nada más. Ahí está. ¿Sí? Y para el caso, sí, para el caso del elemento vertical, sí, bastante similar también, ¿no es cierto? Sería A al infinito y 0. Los grados de libertad, similar al caso anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, lo mismo, ¿no es cierto? Eso no cambia. Entonces, ¿cuál es la matriz para este caso? La matriz de 6 por 6, donde no se considera el nudo rígido. Ahí está la matriz. Sí. Entonces tenemos, sí, los dos casos. ¿Estamos claros? Entonces, una vez que definimos los modelos, ¿sí? Y definimos la matriz de rigidez para cada elemento que compone, en este caso el pórtico, la estructura plana, ¿sí?
Entonces, debemos calcular, obviamente, la matriz de rigidez de todos los elementos que componen la estructura plana, recordarán ustedes, y a partir de ello, pues, calcular la matriz de rigidez de la estructura, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, sería K mayúscula, matriz de rigidez de la estructura. Ya podemos determinar la matriz de rigidez de la estructura. Ahora, ya esto habíamos hablado, ¿no es cierto? Ya ustedes saben si se puede hacer por medio de la matriz A, pero hablando en este caso de la matriz A, que relaciona las coordenadas de la estructura plana, en este caso el pórtico, con las coordenadas del elemento, recordarán ustedes. Otra A, ¿no es cierto? No la que acabamos de ver. En realidad es el mismo concepto, pero con la A que acabamos de ver, estamos relacionando la estructura espacial con el pórtico plano. Habría que determinar una matriz A nueva que relacione, ¿sí?, el pórtico plano con los elementos. ¿Recuerdan ustedes eso de estructuras? ¿Sí? Es lo mismo, pero diferentes modelos. Entonces, se puede encontrar K mayúscula por medio de la matriz A, ¿sí? Sin ningún problema. Hay otra forma también a través del concepto, ¿sí? A través de la matriz A también se puede determinar. O también lo que vimos con ustedes, se puede determinar K por ensamblaje directo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ensamblaje directo. ¿Sí? Para encontrar K. Para esto hay que definir las coordenadas generalizadas, bueno, el número de grados de libertad y también lo que es el vector de colocación, que eso ustedes ya saben, ¿cierto? Sí, eso ustedes ya saben. Estamos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Las definiciones de coordenadas generalizadas y vector de colocación, pues igual ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, lo que sí sería, por recordarles nada más, cómo es la determinación de los grados de libertad, ¿sí? Cómo es la determinación de los grados de libertad para el análisis sísmico. Y eso vamos a verlo rápidamente también. Quiero tratar de acabar esto ya. Rápidamente con lo que hablamos de... Miren, les voy a hacer aquí un esquema, ¿no es cierto? Sí. Determinamos K minúscula. Ojo, hemos definido los modelos. ¿Sí? De ahí determinamos K mayúscula por ensamblaje, por A o por lo que sea, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. ¿Sí? Y ahora voy a determinar KL, ¿no es cierto? ¿Sí? KL. Pero nuevamente, insisto, cuando hablamos de análisis sísmico, en realidad es una modelación especial, diría yo, ¿no es cierto? ¿Sí? Considerar la hipótesis básica de que los pórticos planos se unen mediante una losa completamente rígida en su plano, es decir, una losa indeformable. ¿Sí? 3 grados de libertad por planta para la estructura espacial, lo que habíamos visto, y la condición de piso rígido para las estructuras planas, es decir, un solo grado de libertad por piso. Por eso, la consideración de que las vigas son axialmente rígidas. ¿Sí? Claro, ¿no es cierto? Entonces, para poder determinar la matriz de rigidez lateral, se tiene que hablar de la condensación de K mayúscula, ¿sí? Condensación de K mayúscula. Entonces, vamos a tener nosotros aquí, podemos tener un pórtico cualquiera, no hay problema. ¿Cuál es la condición fundamental? Pues que las vigas, ¿sí? Las vigas sean axialmente rígidas, un solo desplazamiento por piso. Entonces, si nosotros determinamos los grados de libertad de este pórtico, vamos a tener esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Solo uno por piso
y luego vienen el resto de grados de libertad. Miren, ¿sí? Una vez que nosotros definimos este modelo de la manera que les muestro, ¿sí? Estamos considerando justamente que A es al infinito un solo desplazamiento por piso. Ahora viene la condensación, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos a determinar una matriz a partir de K mayúscula, que luego va a ser la KL, ¿en función de qué? En función de las coordenadas laterales de piso. Solo en función de las coordenadas laterales de piso. Entonces, bajo ese concepto, digámoslo así, bajo esa premisa, ¿sí? ¿Cómo es que se realiza la numeración de los grados de libertad? Entonces, hablamos en la condensación de que hay que agrupar, ¿se acuerdan ustedes? Hay que agrupar o bien al inicio o bien al final, ¿sí? Las coordenadas que tienen que ver justamente con la acción lateral, que es, para nuestro caso, la acción del sismo. Entonces, miren, yo agrupo, digo, al inicio pongo 1, 2, ¿sí? Y luego el resto, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, el modelo está planteado, como les había escrito yo, en color azul. Así es como son los grados de libertad cuando tenemos vigas axialmente rígidas, recordarán ustedes de la definición de grados de libertad. Pero ahora, ¿por qué esta numeración especial? ¿Sí? Justamente la idea es agrupar y textualmente o conceptualmente lo que se dice, ¿sí? Agrupar, o sea al inicio, o sea al final, los valores del vector de cargas Q que sean distintos de cero. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues que efectivamente, si hablamos del vector de cargas Q mayúscula, ¿sí? Nosotros vamos a tener acciones, en este caso en los grados de libertad 1 y 2, que son distintos de cero. Entonces, tienen que estar agrupados al inicio o al final. En este caso, según mi gráfico, están al inicio, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, yo puedo también agrupar al final. Entonces, empezaría yo numerando el resto de grados de libertad y luego al final los grados de libertad laterales, que son los que en este caso me interesan. ¿Sí? Entonces, una vez que defino esto, pues yo tengo aquí el modelo, ¿sí? De piso rígido. Y sobre todo, aquí lo importante es definir los grados de libertad laterales, que coinciden obviamente con la aplicación de la acción sísmica. ¿Sí? Los grados de libertad laterales que coinciden con la aplicación de la acción sísmica. Entonces se dice, ¿no es cierto?, que vamos a separar las coordenadas en coordenadas principales y en coordenadas secundarias. O sea, esto sería igual, y les voy a hacer de una vez. Miren. Sería así. Igual, ¿sí? A esas coordenadas más, miren. Ojo que todo esto hemos visto ya, ¿no? Por eso yo voy un poco rápido, ¿sí? Entonces, miren, aquí estaría el resto de coordenadas, ¿no es cierto? Miren. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, y aquí sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Miren, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, es separado, como digo, la idea es separar las coordenadas principales y las coordenadas secundarias.
Pero ¿a cuáles llamamos principales y a cuáles secundarias? Pues en este caso nosotros vamos a hacer análisis sísmico. Las coordenadas que coinciden con la aplicación de la acción sísmica, para mí van a ser las principales, ¿no es cierto? Y el resto de coordenadas secundarias. ¿Sí? Adicional, también decimos por qué la 1 y 2 son coordenadas principales. Pues de esa forma se aplica la acción sísmica. Y también cómo se disipa la energía del sismo, pues mediante desplazamientos laterales, ¿sí? En función de los grados de libertad 1 y 2. Entonces, si tengo mayores desplazamientos, voy a poder disipar la energía del sismo de mejor forma. Entonces, si analizamos los grados de libertad verticales y de rotación, pues en realidad estos no me ayudan en el caso de la acción sísmica, sino más bien para la carga vertical. ¿Sí? Estamos. Entonces, tenemos definidas las coordenadas principales y las secundarias. ¿Sí? Entonces, a las coordenadas principales les vamos a llamar coordenadas A y a las secundarias coordenadas B. ¿Sí? Entonces, en función de esta separación de coordenadas, nosotros tenemos, no, y aquí mismo le voy a escribir si me alcanza, ¿sí? Que podemos particionar el vector de cargas Q, quedaría QA, QB, ¿sí? Y las coordenadas generalizadas Q minúscula también, quedaría QA y QB, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relacionan estas, no es cierto? Siendo repetitivo, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Es igual a K por Q, ¿se acuerdan? Entonces, voy a escribir esta última ecuación en función de la partición de coordenadas A y coordenadas B que acabo de escribir. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Simple, ¿no es cierto? Entonces tendría aquí QA, QB es igual. Sería KAA, KAB, KBA, KB. Y esto sería QA y QB. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar la condensación. ¿Cuál es la idea, el concepto general de la condensación, como ustedes están viendo? Sí, la idea es quedarme únicamente con una de las coordenadas, ¿no es cierto? Sí, miren, aquí separé principales A, secundarias B. ¿Cuál es la idea, el concepto fundamental de la condensación? Pues quedarme solo con una de las coordenadas, si bien sean las A o bien sean las B, ¿sí? Ahora, ¿por qué les llamé principales? Nuevamente estamos haciendo análisis sísmico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Me convendrá quedarme con las secundarias o con las principales para análisis sísmico. Pues evidentemente las A, ¿no es cierto? Las laterales, porque estoy haciendo análisis sísmico. Entonces, para mí, como he dicho, estas son las más importantes. El resto de coordenadas, pues en realidad no me interesan mucho para este análisis. ¿Sí? Para este análisis. Entonces, una vez que yo tengo la ecuación general en función de la partición, yo puedo realizar la condensación. Entonces, yo puedo hacer la condensación para cualquiera de las coordenadas, ¿sí? La condensación estática se da, condensación, ¿sí? Cuando QA es igual a 0 o cuando QB es igual a 0, es decir, anulo las acciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en este caso, como hemos hablado de coordenadas principales y secundarias, evidentemente, a mí me convienen que las coordenadas principales son las que tengan validez y las secundarias, pues no. Sí, justamente es eso. Ahora, depende también del ordenamiento de los grados de libertad, ¿no es cierto? Miren, también depende de esto. ¿Sí? Entonces, en este caso, al inicio,
yo tengo los grados de libertad laterales y, digámoslo así, al final, los grados de libertad restantes. Sí, a mí me interesa quedarme con estos, ¿no es cierto? Con los principales, obviamente. Entonces, yo puedo hacer la condensación a las coordenadas principales o a las coordenadas A, eliminando las secundarias, sin ningún problema, ¿no es cierto? Ahora, también podría ser al revés, ¿no es cierto? Condensación a B, ¿sí? Eliminando las A, pero B tendrían que ser principales si es que yo me mantengo en análisis sísmico. Nada más, sería un cambio de orden, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, condensación a coordenadas principales, en este caso les llamo A porque les puse al inicio, pero les pude haber puesto al final. En realidad es orden nada más. Siempre se las pone al inicio, no nos hagamos bien eso. Sí, es orden nada más. Entonces, como les digo, me interesa quedarme con las coordenadas laterales. Así es el concepto de condensación. Entonces voy a hacer la condensación a coordenadas A. Saben ustedes que las A son las principales. ¿Sí? Condensación a coordenadas A. ¿Sí? Condensación a coordenadas A. Entonces, vamos a hacer la condensación. QB es igual a 0. O sea, el resto de coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Mire, QA 0 igual. Lo mismo, ¿no es cierto? KAA, KAB, KBA y KBB. QA, QB. ¿Sí? Entonces ahí estoy anulando, ¿no es cierto? No estoy ingresando acción, en este caso, en función de las coordenadas B, el resto de coordenadas. Entonces, opero con este sistema para determinar la matriz de rigidez lateral. Sería, o la matriz, estrictamente la matriz condensada a coordenadas A. Sí, entonces me quedaría en forma de ecuaciones de la siguiente forma, como ustedes están viendo. KBA, QA, más KBB, QB. Sí, solo escribí en forma de ecuaciones. ¿Sí? Digamos que esto es 1 y esto es 2. Entonces, de 2 vamos a despejar QB. Entonces tendría QB igual menos KBA QA por KBB a la menos 1. ¿Sí? Y luego reemplazo en 1, ¿no es cierto? Sí, pongamos aquí en 1. Entonces me quedaría. Me paso a la siguiente hoja. A ver, veamos aquí mismo. Me quedaría, ¿no es cierto? QA igual. KAA QA más KAB. Y aquí reemplazo, ¿no es cierto? Sería menos KBA QA menos KBA QA, y aquí voy a pasarme a la otra línea, sería KBB a la menos 1. Sí, solo reemplaza. Operando en esta última ecuación, tendría que QA es igual a KA, que multiplica KA menos KAB, KBA, KBB a la menos 1. ¿Sí? Entonces, miren, le llamamos K asterisco a esta expresión. KA menos KAB, KBA
y KBB a la menos 1. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la ecuación en este caso general? Pues simplemente sería algo así, ¿no es cierto? K asterisco por Q. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso, en K asterisco, como ustedes están viendo, aparecen KAA, ¿sí? KB, KBA y KBB, como ustedes están viendo, corresponden a las submatrices de la matriz K, ¿sí? Submatrices de la matriz K mayúsculo, ¿sí? Submatrices de la matriz K mayúsculo. Entonces, en este caso, la matriz K asterisco sería la matriz condensada coordenadas A. Es decir, no ingresé acción o no se va a ingresar acción en el resto de coordenadas. Correspondería a la matriz de rigidez lateral. ¿Sí? Correspondería a la matriz de rigidez lateral. ¿Cómo se particiona la matriz K mayúscula para encontrar las submatrices? Pues simple, ¿no es cierto? Tenemos KAA, KAB, KBA y KBB. Entonces hacemos la partición. Tenemos NA, NB, NA, NB. NA, número de coordenadas principales, y NB, número de coordenadas secundarias. ¿Sí? NA más NB es igual al número de grados de libertad de la estructura. Para el ejemplo que estamos en este caso analizando, NA corresponde a 2, ¿no es cierto? El número de coordenadas principales, que es una por piso. 2, ¿sí? Y para el NB sería 12, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, para poder encontrar este K asterisco que correspondería, le escribo aquí al KL, ¿sí? Necesitamos realizar estas operaciones. Entonces, ¿de dónde obtenemos KAA, KB, KBA y KBB? Pues está justamente de la matriz K mayúscula que queda particionada de la siguiente forma. ¿Estamos? Y de esa manera encontramos la matriz de rigidez lateral de la estructura. ¿Claros? Jóvenes. Sí, ingeniero. Entonces, ahora sí ya puede encontrar KE, ¿no es cierto? Sí. Hasta el número de pórticos. Decíamos ahí transpuesta, KLI, ahí normal. Ahora sí hemos abordado ya prácticamente todo. Tenemos para el cálculo de KE. ¿Sí? Podemos calcular KE, que es lo que necesitamos. Perdón, aquí es KL. KL, que es esta matriz de asterisco que acabo de encontrar por condensación a coordenadas principales, siempre que las coordenadas principales correspondan a las coordenadas laterales. Listo, jóvenes, con esto terminaría esta parte del repaso. ¿Sí? Ya cuando hagamos un ejemplo total, ahí vamos viendo el proceso de cálculo. ¿Sí? Pero esto ustedes ya saben. Esto ya hemos visto con el suficiente detalle, ¿sí? En cursos anteriores. Esto ustedes ya saben, ¿sí? De todas maneras, revisen, aunque hemos hecho un repaso, revisen, ¿sí? Ustedes deben estar en capacidad de calcular KL y, obviamente, la matriz A y K espacial. Es el punto de partida. Sabemos incluso la interpretación de esa matriz para poder avanzar en el cálculo.
Bueno, entonces vamos a terminar ahí la primera parte. Me pasé un poquito, pero quería acabar esto. Descansemos un poquito y regresamos con la segunda parte de la clase. ¿Estamos? Gracias, ingeniero. Listo, jóvenes.